y empezamos con la clase de consulta. Bueno, primero y principal, buenos días a todas y todos. Hoy vamos a hacer una clase de consultas previo a la mesa de examen del turno de septiembre. Y una de las primeras cuestiones que vamos a trabajar hoy, que bueno, charlamos tanto con Alejandra como con Claudia Festa en relación a la modalidad de exámenes de regulares y de libres, tienen que ver con requerimientos operativos o de funcionamiento del aula. Primera cuestión importante es que podamos hoy saber quiénes no están pudiendo entrar al aula o nunca pudieron entrar al aula por algún problema o dificultad de acceso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo mañana a la mañana, 10 minutos antes, no tengo la posibilidad de acceder al aula, no voy a poder hacer el examen. O sea, nosotros no vamos a mandar ni por Cibo Guaraní ni por correo personal la consigna. Entonces, es importante que podamos saber a quiénes hay que ayudar o con quiénes hay que comunicarse, tanto desde dirección de enseñanza como de soporte técnico del aula, para poder resolver ese ingreso que hace viable que yo pueda hacer el examen de lingüística general en la mesa de septiembre. Entonces ahí es muy importante, primero principal, comprobar los accesos. ¿Qué quiere decir? Que mi contraseña funcione, que yo pueda ingresar al aula. Si hay algún problema o alguna dificultad, además escribimos en el chat de acá de esta reunión, nos escriben por correo de forma urgente, hoy después de esta clase de consulta, así podemos avanzar en conjunto para ver si se puede resolver en el transcurso del día, de nuevo, porque el examen se hace exclusivamente en el aula de Moodle Psico, que ustedes pueden ingresar vía Cibo Guaraní. Eso es el primer punto y es central. Después, en general, cada vez que hay mesa de examen y cada vez que se usa un entorno, hay lo que llama una saturación de tráfico. ¿Qué quiere decir? La posibilidad de que si entra mucha gente en simultáneo a una misma hora, pueda generar que esté más lenta la página. Puede ser que tenga que ver con que el navegador esté más lento, puede ser que haya mucho tráfico de acceso al aula, o en tal caso haya un problema de conectividad. Por eso el examen se hace en 24 horas. ¿Qué quiere decir? Tengo todo un día para poder hacerlo y para poder entregarlo. Entonces, lo recomendable, ¿cuál es? No lo hagan en línea. No hagan la consigna o la resolución del trabajo en línea. Bájenselo, trabajen de forma offline, trabajen y guarden el material para que no les pasen las cosas que pasaron en la mesa de agosto. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas trabajaban en línea, porque vaya a saber por qué motivo, y en un momento determinado se cerró la sesión, se cortó internet, pasó algo y no pudieron terminar el trabajo, o en tal caso tuvieron que terminarlos a las apuradas, y eso se nota en la producción y en la revisión del texto. La segunda cuestión tiene que ver con, yo me descargo la consigna, tengo la posibilidad de trabajar sobre esa consigna, independientemente de acceso o no al aula. La otra cuestión que hubo fue el problema de la carga del archivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo termino el trabajo y lo quiero subir, no hacerlo faltando segundos para que cierre el examen. ¿Por qué? Porque como pasa con el tráfico de ingreso, también pasa con el tráfico de carga del examen. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 400 personas, 300 personas, más otras mesas en simultáneo cargando información dentro del entorno, puede ser que sea más lenta la carga. Y empieza a haber esa ansiedad que se genera porque no me carga, no me carga, no me carga, y termino cargándolo 4 veces, o en tal caso no cargándolo. Por eso es importante que no dejar para los últimos minutos finales de la entrega de la tarea la carga del adjunto, como así también la posibilidad de no trabajar en línea por si hay algún problema de conectividad. Por ejemplo, se corta la luz, el app hace un arreglo, anda mal el servidor. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para evitar no estar más preocupado por la cuestión de la accesibilidad para cargar el trabajo que por el trabajo en sí mismo. ¿Sí? La otra cuestión tiene que ver con la producción del trabajo, quiere decir con la cuestión comunicacional. En general, hay una
un elemento de la producción del texto académico que parece no ser relevante y es central, que es la revisión y la edición del texto que yo voy a subir. ¿Qué quiere decir? Primero, responder a lo que se pregunta. Segundo, revisar lo que yo estoy poniendo de esa respuesta para entender quién es el lector o lectora de ese discurso, de esa pieza discursiva, de esa producción textual. ¿Qué quiere decir? Que tengo que dar, tengo que entender que me va a leer alguien que además de entender sobre el tema, está evaluándome el tema que me están preguntando. Y eso es importante pensar que tiene que ver con qué doy por sentado, qué cosas son las que doy por claro y entendido y qué cosas son las que tengo que explicar porque son las que me van a permitir demostrar que entiendo de la temática. El examen está pensado para que ustedes lo puedan desarrollar en esas 24 horas y en mucho menos tiempo. Hay mucho de trabajo, de teoría con articulación a partir de un ejemplo. Eso genera indefectiblemente que el ejemplo no cierra toda la explicación. Es a través del ejemplo que yo puedo poner en juego la explicación teórica que me están preguntando. Entonces, eso va a generar una disminución sustantiva de la copia textual de los materiales teóricos o de la extracción de pasajes de los PPT o de los resúmenes o de los videos. Pone en juego cómo yo pude o no apropiarme de esos contenidos. Entonces es importante, tanto para los trabajos de libres como para los regulares, entender que el ejemplo, cuando se solicita, sobre todo en la segunda parte de los trabajo de libres, tiene que ver con, es a través de ese ejemplo que yo pongo en juego la teoría. Para eso, preciso tener muy en claro qué entiendo por cada uno de los componentes teóricos que se están preguntando. Por eso también es un trabajo de edición textual, un trabajo de revisión del material, y no nos alcanza con que haya una compilación de citas teóricas. ¿Por qué? Porque eso va a generar indefectiblemente que no esté respondida la consigna. O en tal caso suele suceder que aparece la respuesta teórica correctamente porque está extraída de alguno de los materiales que hemos trabajado, pero en el ejemplo se nota que no hay comprensión sobre esa teoría. Entonces, lo que estamos buscando con esto que estoy explicando es que es muy importante para tanto libres como para regulares la revisión de la producción que yo voy a subir como archivo de mi examen de la mesa de final de septiembre. Yo tengo que revisar ese documento, tengo que entender que ese documento está comunicando lo que yo quiero demostrar, que es la apropiación de conocimiento sobre los contenidos de la materia, y eso requiere indefectiblemente que yo tenga que entender que el que lo va a leer no tiene que estudiar conmigo, sino va a corroborar eso que yo estoy explicando. Para eso tengo que tener un texto editado. Por eso, una tercera cuestión que queremos aclarar, la importancia de la extensión máxima que le proponemos a cada uno de los exámenes. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay pautado 4 hojas de procesador de texto, son 4 hojas de procesador de texto. No son ni 8, ni 10, ni 12, ni 9. Son 4 y son 4. En tal caso puede haber algún párrafo o alguna quinta hoja, mitad de hoja de una quinta, si me pasa que pero por eso pusimos el tamaño de la letra y dijimos que la consigna y la biografía no cuentan dentro de la extensión máxima. Por eso pensamos un trabajo de 4 hojas máximo para teóricos y para prácticos, para libres en la primera parte y para los contenidos generales de la materia, tanto para libres como regulares, de 4 hojas de máximo de extensión. No son carillas y no son 8 hojas, son 4 hojas de procesador de texto. ¿Sí? En la extensión, en el margen y en el tamaño de letra, alcanza para poder desarrollar cada una de las preguntas. Eso es importante porque también tiene que ver con lo que uno evalúa al momento de revisar el nivel de producción de cada uno de los trabajos de integración de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a sopesar el grado de comunicabilidad y también el grado de adaptación, reelaboración, apropiación de los contenidos producto de la respuesta. Si yo pusiera libertad en cantidad de extensión, la mayoría me copiaría lo que es el texto teórico y ahí no habría error o margen de duda sobre que eso está correctamente trabajado, porque es con los textos que nosotros estamos abordando cada uno de los contenidos. Lo que estamos pidiendo es otro tipo de elaboración, ¿se entiende? Y eso genera, de nuevo, otro componente importante.
los accesos, el acceso al campus, la revisión sobre cuándo bajo y subo las consignas, trabajar offline para evitar la cuestión de un error en la conexión para cada una de las instancias, tanto para bajar la consigna como para subir el trabajo final, la comunicabilidad, que eso también permite trabajarlo offline, que es en ese procesador de texto poder elaborar, revisar, usar el Word para ver que no haya errores ortográficos, errores de puntuación, y después entender que la extensión es parte del componente de lo que se evalúa. ¿Qué quiere decir? La extensión máxima que implica una reelaboración y reescritura de los contenidos abordados es parte importante del componente que computa uno de los puntos o uno de los tantos puntos que se ponen de 1 a 10 para poder decir que trabajo está muy bien o está flojo. ¿Sí? Digo, cierro esta parte para saludar a Claudia. Hola Clau, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día a todos. La idea de lo que estaba explicando tenía que ver más que nada con la generalidad de las dos evaluaciones, tanto de teóricos como de prácticos, una más vinculada a la funcionalidad y al acceso al aula, y la otra tenía que ver con esos requerimientos que muchas veces parecen que no son relevantes, pero son importantes, y que tiene que ver con la comunicabilidad del texto, y la cuestión del respeto por la extensión, que implica la reelaboración de los contenidos a partir de esa producción propia, que no es la copia textual de lo que dice el texto teórico, la síntesis de cátedra o el PowerPoint, que repito, se nota mucho. Nosotros cuando eso está copiado del texto, cuando eso está sacado de Eben Beniste o tomado de Angenot o sacado del PowerPoint de Pragmática. ¿Sí? Por eso también hicimos la aclaración en otro momento con respecto a los ejemplos. ¿Podemos tomar los ejemplos que están dentro de los materiales de cátedra? Claro que sí. Ahora, no es lo mismo cuando yo puedo superar esos ejemplos y buscar otros de la discursividad social en la cual estoy inscripta para poder pensar, bueno, cómo me aporta esta propuesta teórica para reflexionar sobre otras piezas discursivas que no son las modélicas, esas modélicas que siempre funcionan y que son claras para explicar. En ese sentido, también son elementos que se computan al momento de evaluar la producción. El grado de reelaboración, el grado de apropiación de los contenidos, el grado de originalidad en los ejemplos, el respeto por la consigna que incluye la extensión, ¿sí? Son todas cosas que tienen que ver con elementos que vamos nosotros contemplando de lo que se llama la producción académica, el respeto por las condiciones de la producción académica, en la cual consideramos que también es parte de los elementos a formar en la educación superior. No sé, Clau, si quieres comentar algo con respecto a esto. No, digamos, las mismas consideraciones respecto a qué es lo que evaluamos, que era una de las preguntas que había dejado acá una compañera, son similares en el caso del TIC de prácticos que el de teóricos, digamos, poder demostrar una apropiación significativa tanto del recorrido teórico como en el caso del TIC de prácticos, de la selección y el criterio de selección de ciertas marcas, huellas que permiten, reconstruir los posibles efectos de sentidos en los dos discursos que seleccionemos. Bueno, vamos ahora a revisar un poquito cada una de las consignas, o mejor dicho, cada una de las propuestas. Vamos a empezar con la modalidad regular, que es por ahí la que más rápido vamos a abarcar, y después vamos a la de libre. Las personas que hacen el examen regular van a tener 5 puntos, es decir, 5 ejes temáticos, de los cuales van a tener opciones de selección. ¿Qué quiere decir? Que van a tener dentro de cada eje temático preguntas de las cuales van a tener que elegir una por cada eje temático. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando reciba la consigna voy a tener que responder a 5 ejes temáticos, una pregunta por eje temático. Entonces, ahí vamos a incorporar, producto de lo que ha trabajado Claudia, Alejandro y yo, va a haber preguntas que responden a los que están preparando la materia con el programa 2016-2017, y va a haber preguntas que van a estar focalizadas en los programas 2018 en adelante, y otras que son generales, que tienen que ver con preguntas que están en el... Uy, se desconectó.
Bueno, esperamos un segundito a ver si vuelve, si no yo les sigo contando. Sobre todo por ahí, como es el tema de la metodología, de que tienen, a ver si vuelve ahí Pablo. Bueno, continúo. A ver si ahí está. No. Sobre todo con el recorrido que se les propone para el examen de regulares. Van a encontrar una serie de consignas que atraviesan todas los módulos o las unidades del programa, y en virtud de cada una de esa unidad van a tener para elegir solo una de las consignas respectivas a cada unidad. ¿Se entiende? Es decir, van a poder elegir dentro de cada unidad cuál es la consigna o la pregunta que quieran responder. Solo una. Sí es importante que tienen que estar respondidas las 5. Ahí sigue Pablo. Pablo, les estaba contando de que la metodología para responder las opciones. Sí, no, y bueno, y esto que me pasa a mí es algo que le pasa a todos, que es que por producto de la desregulación que hay sobre los servicios de comunicación y telecomunicaciones, la señal de internet no anda bien todo el tiempo. Nada, entonces, a esto. Sí, bueno, justo escuché lo que explicaba Claudia. Cada eje temático responde a unidades del programa, y entre esos contenidos que desarrolla ese eje temático vamos a tener preguntas específicas que han sido abordadas en algunos programas, como para que aquellas personas que hayan preparado el programa con no sé, 2017 puedan elegir esos contenidos, y después otros que son contenidos que están transversales a todos los programas. Entonces yo voy a elegir, en el eje temático 1, voy a elegir una de las 3 opciones o 2 opciones que va a haber ahí. En el eje temático 2, que tiene que ver con pragmática, voy a elegir una opción de las 3 o 2 que se listen, y así sucesivamente. El punto 5, nosotros pedimos una reflexión que tiene que ver con la relación que hay entre lenguaje, poder y subjetividad, a partir de articular lo abordado y estudiado en el programa de la materia con un artículo o con una producción académica que reflexiona sobre ese eje temático, que es lenguaje, poder y subjetividad. En ese trabajo, en ese punto, perdón, en las otras producciones que hemos corregido, en general, había una tendencia a opinar sobre el contenido del artículo, y en verdad lo que busca esa pregunta es, de nuevo, reforzar la articulación, teoría estudiada durante la materia, con esa reflexión actual sobre la subjetividad en relación con los medios, con la producción de subjetividad que hacen los medios, pero también con la relación entre lenguaje y poder, la posibilidad de ver cómo se subjetivizan hoy ciertas formas o prácticas sociales. Digo, va a haber, porque ya está armada la consigna, varias posibilidades de abordaje para reflexionar sobre eso. ¿Qué quiere decir? No voy a buscar pensar en qué opino yo sobre el tema, sino es cómo lo que yo estudié me permite leer esa reflexión teórica que va a estar abordada por referentes del campo, gente que articula el campo de la psicología con la comunicación o con la política, estudios de género. Digo, va a haber una diversidad de materiales que van a permitir que ustedes puedan recuperar lo trabajado hasta el momento en los primeros 4 ejes temáticos para poder profundizar esa reflexión. Entonces ya el hecho de reflexionar no es solamente opinar, sino se sostiene a partir de la articulación teórica de los temas estudiados y abordados en los primeros 4 puntos, en los primeros 4 ejes temáticos, en ese quinto. Eso les va a ayudar a también tener el cierre del examen, un lugar para que ustedes puedan desarrollar desde su propia óptica, desde su propia posición, qué cosas valoraron o recuperan al cierre de esta experiencia de haber estudiado la materia, de haberla preparado, en relación con una conferencia de Aleman, un texto de Belén del Manso, un texto de Alejandra Valentino, un material de Nora Merlín. Digo, va a haber un montón de temas que van a estar articulados a partir de esos autores y autoras que han reflexionado o problematizado sobre ese
sintagma que es lenguaje, poder y subjetividad. Esa estructura es la del examen, es el trabajo de integración de contenidos de regulares. Esa consigna también tiene una extensión de 4 hojas, ¿sí? Porque las preguntas no son de compilación teórica, sino es de reelaboración y de ejemplificación. El mayor error registrado en los exámenes anteriores tenían que ver con que el ejemplo no era coherente con lo que se decía en la teoría. La teoría estaba muy bien y el ejemplo no llegaba a demostrarlo. Entonces ahí donde, de nuevo, es el trabajo que permite en esas 24 horas ajustar cómo yo puedo leer a través de la teoría ese ejemplo que estoy poniendo como modélico o en tal caso como un ejemplo que me permite poder explicar ese contenido. Entonces ahí es donde se va a jugar bastante el nivel de lectura, trabajo y revisión de lo que vienen haciendo como experiencia de preparación de la materia. Entonces ahí el ejemplo no me cierra el contenido, sino que lo habilita para poder reflexionarlo. Esa es la estructura general del trabajo, ¿sí? 5 ejes temáticos, voy a elegir entre los primeros 4 ejes temáticos una opción de las que me listen, y voy a poder trabajar un quinto último punto de reflexión sobre ese tópico que es lenguaje, poder y subjetividad. Ese es el trabajo de regulares, ¿sí? Y con ese material vamos a trabajar a partir de mañana, 10 de la mañana, hasta el 24 de septiembre, a las 10 de la mañana, que es la fecha de entrega. La recomendación de nuevo es no esperar hasta el último momento para subirlo, para evitar algún problema con la conexión que impida que se pueda entregar. ¿Por qué? Porque una vez que se cumple el plazo de entrega, la sección donde tiene que subirlo no les va a permitir mirarlo. Yo no voy a poder descargarlo porque no va a estar visible. Ahora pasamos a explicar el examen. A ver. Sí, los 5 puntos. A ver, yo tengo que entregar un trabajo con 5 puntos respondidos. ¿Sí? Un punto por cada eje temático, ¿sí? Pero son 5 puntos. No puedo entregar ni 2, ni 3, y no puedo responder 2 de un mismo eje temático para reemplazar la que no puedo responder de un eje temático diferente, ¿sí? Es 1 por eje temático y tienen que entregar 5 puntos desarrollados. No pueden entregar exámenes incompletos. No. A ver, por estatuto, quienes hayan preparado la materia lo pueden hacer con el programa que cursaron o con el último vigente. Donde no aplica eso es en el examen de libres, que obligatoriamente tienen que rendir y preparar con el último programa vigente. Las personas que hayan cursado 2016, 2017, 2018, 2019 y la prepararon con el programa 2020 no tienen que hacer ninguna aclaración, porque lo que tienen que hacer es responder las preguntas que van a estar preparadas para poder responderse con ese programa. Lo mismo con el 2018 y el 2019. Por ahí hay alguna modificación por una selección de artículos, de textos o de enfoques en los programas 2016 y 2017, pero en algunas unidades puntualmente, no en todas las demás, sino porque en algunas cosas hay contenidos que trabajan de manera troncal y que son compartidos en todos los programas. Por eso, quienes hayan preparado la materia con el último programa vigente, pero la hayan cursado con otro anterior, no tienen que aclarar absolutamente nada. Responden cada pregunta de esos ejes temáticos y tienen que entregar sí o sí las 5 respuestas. Ni 4, ni 3, ni 2, y tampoco usar de un eje temático más de una pregunta. ¿Sí? Ese es el examen de regulares. Ahora Claudio va a recordar que es el examen de completo y después empezamos con alguna ronda de preguntas sobre dudas que tengan sobre los contenidos o sobre el examen. Bien, no sé si ya estuvieron, porque yo entré un ratito más tarde que no enganchaba el link, si ya estuvieron hablando de la evaluación en el caso del TIC de prácticos, para después poder tener la oportunidad de... No, perfecto, entonces comenzamos desde ahí, que recupero el mismo documento que está en el aula. En el caso del examen libre, como habrán leído, hay 2 instancias. La primera instancia se organiza a través del TIC de trabajos prácticos, en la que se les va a solicitar hacer un análisis del discurso en virtud de lo que plantea el programa de la materia. Y una vez aprobada esa primera instancia de TIC, que se va a ser evaluado de la escala 1 a 10,
y para estar aprobado hay que tener una nota de 6 o superior. En el caso de que esté aprobado con nota de 6 o superior, quedan habilitados para rendir la otra instancia del TIC, que es la que evalúa los contenidos del recorrido teórico del programa. Lo aclaro porque, bueno, está acá en el documento y es importante que lo tengan en claro. En caso de ser desaprobado esta primera instancia, así se va a cargar en el acta de exámenes. Así es que, bueno, y lo mismo con el programa de TIC general, que también será evaluado a una escala de 1 a 10, y para aprobar esa instancia se requiere una nota de 4 o superior. Bueno, respecto de, no sé si estuvieron mirando la guía que dejamos en la página de nuestra cátedra, lo que en esa guía que van a encontrar, bueno, cuál es la propuesta de esta instancia de evaluación de TIC de prácticos. No la voy a leer toda, por supuesto, pero bueno, lo que es importante que tengan en cuenta que en esta instancia, para rendir libre de TIC de prácticos, lo que vamos a contemplar es la evaluación de ciertas consideraciones teórico-metodológicas que recuperamos del campo de la teoría de la enunciación para indagar el papel del sujeto en el lenguaje y para reconstruir los posibles efectos de sentido en virtud de un tema, problema y de un corpus que de alguna manera ya les adelantamos para que puedan ir avanzando en su lectura. Compartimos con ustedes 5 discursos respecto de un evento ocurrido el 9 de julio pasado, a instancias de las marchas que se realizan. Bueno, después se siguieron realizando otras, con lo cual ustedes por ahí tienen ya algún conocimiento sobre el tema. Esos 5 discursos ya están a disposición para que los puedan leer. De esos 5 discursos, mañana, cuando encuentren la consigna publicada, solo vamos a trabajar 2. Esto es importante, no es que ustedes van a elegir 2, sino que nosotros vamos a señalar 2 discursos, y sobre esos discursos es que tienen que elaborar las consignas. Vamos a trabajar, bueno, en virtud de la lógica que desarrollamos en las clases prácticas, de lo que tiene que ver con esta propuesta teórica y metodológica, vamos a abordar en 5 puntos un recorrido sobre estos aspectos. El primero tiene que ver, bueno, les proponemos la lectura atenta del corpus y empezar a pensar en esta noción de lenguaje propuesta por Angenot. También vamos a realizar un recorrido sobre la situación de enunciación, sobre las categorías de contexto discursivo y géneros discursivos. Como ustedes habrán visto, nosotros en los prácticos y en general la propuesta de la materia tiene que ver con observar un tipo particular del discurso, como es el discurso de la información. Por eso recuperamos mucho de lo enunciado por Patricia Rodó, ¿no? Para pensar cómo este tipo de discurso, esta práctica discursiva, tiene, digamos, un eje donde se une con, digamos, este carácter interdisciplinario, donde se puede misturar, digamos, ciertas prácticas discursivas de análisis del discurso, también con el campo de la psicología, ¿no? Porque entendemos como Yarodó que, bueno, es en el lugar de los medios, en el discurso de la información, donde se configuran y se construyen identidades sociales, identidades individuales, digamos, que digamos, tenemos un fundamento de por qué miramos en particular el discurso de la información y por qué miramos eso en la Facultad de Psicología y con estudiantes de psicología. Así es que a partir de esos 2 discursos que seleccionamos, les vamos a proponer pensar en esto de, digamos, la situación de enunciación, quién enuncia, a quién está dirigido. No les pedimos que vayan a Wikipedia para, por ejemplo, poner una carilla sobre la historia del diario La Nación, digo, por ejemplo, para tomar como un modelo, ¿no? Digamos, no les pedimos eso, pero bueno, sí es importante saber que en el juego de los medios, bueno, no es lo mismo un medio que otro, digamos, quién es ese blanco receptor, como dice Yarodó, digamos, a quién está dirigido. Analizar esos 2 discursos en virtud también de la categoría de género discursivo, digamos, porque el discurso de la información tiene unas particularidades, y
un recorrido sobre algunos elementos para analizar el contexto, ¿no? Incluyendo la situación de enunciación, quién enuncia, a quién está dirigido, quiénes son los participantes, cuál es la situación sociocultural, digamos, qué otros discursos aparecen allí en esos discursos, digamos, ¿no? En general, nosotros partimos de esta idea, lo voy a decir en términos coloquiales, digamos, de que los discursos no andan solos, sino que adentro de cada discurso, digamos, no está solamente el discurso de la anticuarentena, sino que allí se pueden ver, bueno, lo habrán visto si miran un poquito de la televisión, ¿no? Digamos, hay una marcha anticuarentena y te aparece una remera de alguien reivindicando el 24 de marzo de 1976. Quiere decir que ahí el discurso no es solamente algo que tiene que ver con la cuarentena o con la pandemia, sino que aparecen allí adentro las marcas, las huellas de otros discursos. Bueno, eso es lo que también uno puede ir viendo en este primer acercamiento que uno hace al corpus. Después, en el punto 3, vamos a focalizar en la polifonía enunciativa, digamos, esta idea que retomamos de Ducrot, de cuestionar la unicidad del sujeto hablante, y vamos a ver qué voces sociales aparecen, estoy gritando me parece, qué voces sociales aparecen, mediante qué mecanismos polifónicos son incorporadas esas voces, cita directa, cita indirecta, si hay algunas marcas de ironía, de la negación polémica. Yo sugiero, en virtud de esto, que tengan en cuenta 2 o 3 cuestiones. La primera es que una cosa es que dice, en la nota del diario Clarín aparece Gestapo. Bueno, claro, sí, eso se puede considerar, digamos, como la marca de otro discurso allí. Incluso en el diario Clarín aparece arriba Día de la Independencia, que a mí me hace acordar a la película, ¿no? En el Día de la Independencia, como focalizando que esa marcha se da como un parte de parece que lo repitiéramos la Revolución de Mayo. No, les quería decir que en los discursos no aparecen todos los procedimientos polifónicos, ni todas las categorías que analizamos de cargas valorativas del léxico, digamos. Por eso es importante no forzar categorías, ¿no? Y realmente poder dar cuenta de que esa selección que yo realizo es significativa para poder decir algo sobre esos textos, porque como bien decía Pablo, esto no es su opinión, yo puedo opinar algo sobre un medio de manera personal, pero bueno, esto tiene que ver con una metodología, ¿no? Digamos, la lingüística es una ciencia, una de las ramas de la lingüística es el análisis del discurso, y tiene un método, o sea que por más que haya muchos verbos en un texto, porque, bueno, claramente los textos tienen verbos porque si no, no los comprenderíamos, no quiere decir que todos los verbos resultan significativos para poder decir algo sobre ese discurso. Entonces, digamos, el criterio de selección de análisis es muy importante. Eventualmente, si lo único que yo veo son citas directas, bueno, puedo marcar 2 o 3 ejemplos de citas directas porque me parece que es eso lo que a mí me sirve, me da herramientas para poder decir que, bueno, que se citan determinadas voces, por ejemplo, y no otras. ¿Se entiende? Entonces, realmente que la selección no responda al criterio de decir, bueno, tengo que elegir uno de cada uno, no. Específicamente van a tener qué cantidad de marcas, de huellas, de recursos seleccionar, y que verdaderamente sean significativos. En el punto 4 vamos a analizar las cargas valorativas del léxico, también teniendo en cuenta cómo se nombra, cómo se caracterizan a los distintos actores sociales, cómo se nombran a las acciones que realizan las personas, ¿m? Es decir, cómo ese discurso hace valoraciones sobre el mundo cuando nombra una acción, ¿eh? Y finalmente, y por qué final, pero no menos importante, es decir, la instancia de la conclusión integradora, que allí lo proponemos, digamos, recuperar todo esto que partimos de pensar de Yarodó, digamos, cómo los discursos de la información están orientados a unos fines, a unas intenciones, y que el enunciador, consciente o inconscientemente, en el caso de los medios es más consciente, realiza unas estrategias discursivas para unos fines determinados, ¿verdad?
Es decir, y solamente puedo realizar la conclusión si todo lo anterior resultó significativo y lo retomo para pensar eso al final. Realmente, por poco deberíamos tener un sello que diga, porque es lo que más a veces observamos, es que en la conclusión no se recupera nada de lo analizado, entonces no es una conclusión. ¿Se entiende? Es decir, yo puedo, si elijo por elegir para cumplir con la consigna 3 mecanismos polifónicos, pero después en la conclusión no los retomo porque fueron esos los que me permitieron decir algo, digamos, porque esa es la tarea del análisis, digamos, entonces la conclusión no aparece como significativa, no puedo concluir si no retomo todo lo que analicé. Es como un encadenamiento cuando uno hace un análisis del discurso, donde todo es una causa-efecto, digamos, porque miré esto, puedo decir esto otro. Insisto en algo que dijo Pablo que es muy importante, esto no es opinión, esto es análisis del discurso, digamos. Podríamos debatir si el análisis del discurso es ciertamente también parte de entender la subjetividad del propio sujeto que analiza. Digamos, ante dos textos similares, seguramente no nos pasa y todos ven cosas distintas. Lo que sí no podemos fallar es con que lo que nosotros miramos son marcas, son cuestiones lingüísticas. Porque si no, el análisis del discurso y seguir animales sueltos y ir ahí y decir cualquier cosa. Claro, yo puedo ir a opinar sobre, qué sé yo, ingeniería aeronáutica, total, como tengo mucha imaginación, algo seguramente puedo decir. Pero eso no es análisis del discurso, ¿se entiende? Digamos, eso es opinión, porque, digamos, muchos de nosotros hacemos tesis sobre análisis del discurso, con lo cual lo que nunca tenemos que perder es el faro de lo metodológico. ¿Mm? Digamos, entonces en la conclusión es importante recuperar eso que ya el trabajo, ese previo que hice. Y nos parece que ustedes tengan la posibilidad, porque esto de última no tiene que ver con el secretismo, es que les dejamos ese corpus ampliado, además para ver que no solamente lo dice Perfil, o lo dice Clarín, o lo dice La Nación, sino que bueno, hay 5 discursos que abordan el tema, y de esos 5 nosotros en este caso seleccionamos 2. No sé si tienen alguna duda. Les pedimos también que si van a citar, digamos, cada vez que recuperen una categoría no nos cuenten todo lo que dijo Ducrot, porque en este caso no amerita. Nosotros focalizamos más en la parte metodológica. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Estaba pensando en relación a cómo organizar o estructurar el trabajo. Digamos, hay que hacer, digamos, punto 1 respuesta, punto 2 respuesta, porque yo pensaba que, por ejemplo, con lo que plantea Angenot o Yarodó, digamos, son nociones que, por ejemplo, la ideología se puede ver tanto en lo que son los recursos polifónicos, en los subjetivemas, pero digamos, sin pecar, digamos, de decir demasiada teoría, pero de que sea encadenado, digamos, porque Mira, siento como que me quedas medio separado, por eso. No, pero entiendo lo que va. En realidad, como están organizadas las consignas, tiene un sentido, digamos, que va de lo general a lo particular. ¿No es cierto? Digamos, abordamos un corpus y empezamos a decir algunas cuestiones sobre ese corpus y después vamos hilando cada vez más fino. Y después los criterios, bueno, pueden ser variados. Por ahí prefieren no ir punto por punto, pero ir abordando tipo como en un texto, digamos, todos estos aspectos. Podrían decir, bueno, el que lo quiere hacer punto por punto también está muy bien, de hecho a nosotros nos facilita la lectura eso. Algo clave, siempre tienen que quedar muy en claro cuáles son los elementos léxicos que señalan. Esto es trascendente. Digamos, si ustedes verán que los discursos están separados en párrafos. Si ustedes me ponen que en el párrafo 5 hay un subjetivema verbal, yo no soy adivina, porque la otra clase dijimos lo mismo, si yo tuviera dotes adivinatorias, en este momento estaría en un crucero en el Mediterráneo esperando que pase la pandemia. Claro. Entonces, si en el párrafo 5 hay 5 verbos, yo no soy adivina para saber a cuál están haciendo referencia.
Entonces siempre tiene que quedar en claro cuál es el elemento léxico al que me estoy refiriendo y que estoy tomando como ejemplo. ¿Cuál es esa marca? ¿Cuál es esa huella? Y después puedo elegir, o hago por medio, por discurso, tomo un discurso y analizo de mecanismos polifónicos, cargas valorativas del léxico, o voy por categoría y de cada categoría miro los dos medios. Pero eso como ustedes se sientan más cómodos. Lo importante es que siempre tengan en cuenta el destinatario, que tengan gentileza con el lector o la lectora, en este caso que voy a hacer yo, digamos, de darme pistas para que yo pueda tener en claro qué es lo que señalaron, qué es lo que quisieron decir. Siempre tenemos una lectura generosa, pero bueno, no puedo leer lo que no está escrito, ¿se entiende? Claro. Ahí sumo a dos cosas que consultaba la compañera. La cuestión de trabajar integrado siempre es una producción interesante, más interesante que la de responder pregunta a pregunta o punto por punto. Lo que sucede es que también genera la tentación de ir anticipando lo que le correspondería a la conclusión. La advertencia y la recomendación, también como parte de las experiencias que tengo en la corrección de este tipo de trabajos, es que yo podría trabajar de forma integrada a sabiendas de no anticipar lo que el análisis todavía no demostró y que es parte de la conclusión. También es importante pensar que entre las cuestiones que nos proponemos como cátedra es fortalecer la producción de texto académico escrito y entendiendo que la conclusión es algo más que el cierre del trabajo. Y eso también le genera coherencia argumentativa a esa producción. A eso y a todas las que hagan. Yo puedo concluir por lo que hice. Entonces, también tiene que ver, y lo vinculo con el otro punto que hacía referencia a Claudio, que es muy importante, que es no dar por sentado que el que lee sabe del tema, pero además de eso, no dar un trabajo de complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que el que me va a leer me complemente el trabajo que yo tengo que demostrar. Ya no es una cuestión solamente de saber quién es el lector, sino entender que el coenunciador de ese trabajo, del de regulares como el de libres, es alguien que está evaluando ese trabajo. Entonces, si yo tengo que mostrar una unidad léxica que me permita identificar la marca de subjetividad del que enuncia en ese enunciado, tengo que tener en claro que tiene que estar visible, explícita y lo suficientemente clara, trabajada, para que vaya a leer, entienda que yo manejo teórico-metodológicamente el procedimiento que me están pidiendo hacer. Si yo doy por sentado que el otro, como lo entiende, lo va a recomponer solo, voy a tener para cualquier examen de esta materia, y de todas las demás materias que yo curso en la carrera, un problema con cualquier producción. Y lo mismo sucede con la conclusión. La conclusión se desprende siempre de lo que yo hice previamente. Si yo hago de forma integrada un texto que va anticipando lo que todavía no demostré, metodológicamente no tengo forma de comprobarlos. Porque es un prejuicio, porque es una prenoción, porque es un anticipo que rompe la estructura de ese texto. Entonces, me parece que no, pero además te podés llevar muchas sorpresas. Además, si vos partís del prejuicio de que crees que porque La Nación es La Nación y página 12 es página 12, bueno, grandes sorpresas se puede llevar. Todo investigador, o en este caso el analista, siempre parte de lo que llamamos distancia epistemológica, digamos. Yo tengo que distanciarme de mis propios prejuicios, sobre todo respecto de los medios, que es algo tan sensible, ¿no? Me tengo que distanciar de eso para poder mirar. Porque si no, puedo cometer errores, dar por sentado que porque La Nación es un medio conservador, bueno, que de hecho lo es, digamos, no estamos inventando nada, sí, digamos, pero es un conservador. Tiene ciertas lecturas del mundo y otros medios que podrían ser más, pero lo que llamamos progresistas, a veces nos dan algunas sorpresas, como ha pasado con el titular de Página 12 ayer. Página 12 ayer no puso que los enfermeros fueron reprimidos. Y fue una gran sorpresa para muchos de los que no son analistas del discurso. Ya lo había hecho hace mucho tiempo con la comunidad QOM. Pero ayer Página 12 Chusmen no puso que había, no solo ver el término represión, después lo agregó yo sigo en Twitter los medios, pero digo, de antemano uno no podría decir que Página 12 iba a decir que hubo incidentes, como si lo podrían hacer Clarín o La Nación. ¿Se entiende? Entonces, bueno, a veces te sorprenden gratamente
decís, bueno, mira qué loco esto que hace referencia a la nación, uno sabe si se le escapó, bueno, qué pasó, y otras veces te sorprende, no gratamente, digamos, un medio que uno cree que, bueno, hoy pasó con Telefe, en el Twitter de Telefe, respecto de la nena violada en Tucumán, que salieron todos, no sé si tienen Twitter y miran los medios, si no deberían hacerlo, cómo tituló hoy Telefe la noticia sobre la nena, bueno, nosotros diríamos violada en Tucumán, que fue mamá a los 12 años. ¿Eh? Y bueno, ¿y qué Sí. sabemos de Telefe ideológicamente? Ya ni sabemos quiénes son los dueños. Lo que sí sabemos es que el lenguaje siempre, siempre, siempre es ideológico. Siempre, sea cual sea el medio, en este caso del discurso de la información, ¿no? Claro, yo lo que iba en realidad era más o sea, en cómo están organizadas las consignas, Yarodó quizás queda para el final, pero por ejemplo, para definir el género discursivo, digamos, el género periodístico, o sea, tengo que citar a Yarodó de alguna manera, Sí, más que nada Bastín. que sería el, claro, también. Ahí el tema, a ver, no es lo mismo la respuesta punto por punto y que vos incorpores aportes de otros autores a que la resolución del trabajo tenga al interior de la producción del texto incongruencias Claro, porque no, no, lo que no demostró todavía. Son bien, cosas diferentes. está bien. Vos para trabajar el proceso de recomponer la situación de enunciación, que es el punto 1, podés servirte de todo lo que tenés disponible como marco teórico metodológico, ¿sí? Ahora, no es lo mismo que vos en el punto de Allenot estés dando por sentado lo que todavía no demostraste, bueno, ahí sí Claro. estás anticipando lo que supuestamente la conclusión se reserva como instancia de cierre o de compilación del proceso que vos acabas de realizar. Eso es lo que estamos Bien. tratando como de Sí, advertir, sí. y por supuesto que está pensado, porque Claudia lo armó así, que respondiendo punto por punto, se hace un procedimiento que va reconociendo diferentes niveles de ese nivel más general por la situación de enunciación y más específico por las categorías. Con Igual no es instancias. que, perdón, no es que vamos a valorar más o menos positivamente si lo escriben de una forma o de otra, digamos, porque veo alguna carita ahí medio preocupada. O sea, si responden punto por punto, bien, pregunta-respuesta, va a estar muy bien igual. Va a estar muy bien igual. Sí. No sé si hay Después alguna podemos, otra duda. claro, vamos a cerrar con la parte de prácticos, así, bueno, las personas que rinden ese examen, nosotros vamos a recibirlo 24 horas después de que ustedes recibieron la consigna, que es el mismo 23, ¿sí? Y una vez que tenemos evaluada esa consigna, como dijo Claudia, de 1 a 10, con nota 6 o superior, se aprueba el TIC de trabajos prácticos y después le vamos a habilitar en la misma sección donde está el examen de libre la consigna para la segunda parte, que es la consigna del programa general de la materia, que como expliqué al principio, todos y todas tienen que prepararlo con el programa 2020 y van a tener la misma metodología de trabajo que el examen de regular. 5 ejes temáticos, 2 opciones por eje temático, tienen que elegir una sí o sí de cada eje temático y entregar las 5 a, creo que esto es el 28 y el 29 de septiembre. ¿Qué quiere decir? El lunes que viene van a hacer la segunda parte del programa general de la materia. El 23 entregan entregamos la consigna, el 24 entregan la producción, corregimos y vamos avisando, y el 28 de septiembre recibirán la consigna del programa general y el 29 tienen que entregar esa segunda parte. Si sacan 6 o más, tendrán aprobada la materia, ¿sí? Si esa consigna, si esa producción tiene menos de, 4 puntos, perdón, es la segunda parte. ¿O no, Claudia? ¿Cómo? La segunda parte de libres es 4 puntos. Sí, sí. Corrijo eso. La segunda parte, que es el del programa general, la segunda parte para la modalidad de libres, tienen que sacarse 4 o superior. Si se sacan 4 o más, aprueban la materia. Aquella persona que saca menos de 4 puntos en la segunda parte, aunque haya aprobado la primera, igualmente tendrá desaprobada la materia. ¿Sí? Eso es importante como para aclararlo.
porque como son dos partes, pero sí o sí es el conjunto de las dos partes aprobadas las que permiten aprobar el examen en la modalidad de libre. Eso en cuanto al procedimiento, en cuanto a las características de cada una de las evaluaciones. Estructuralmente, la segunda parte para libres y la de regulares es la misma en cuanto al funcionamiento y se trabaja de la misma manera dentro del aula. Cómo se descarga la consigna y el tiempo de producción y la forma de entrega. Cosa importante, dos cosas importantes. La primera cosa importante tiene que ver con las personas que no vayan a rendir. Quien no rinde en la instancia de la mesa de examen, ¿sí? No entrega absolutamente nada, esa persona va a tener ausente. ¿Qué quiere decir? Que no es que como yo estoy en el aula, entré en las clases de Zoom, de consulta, pregunté en el foro, estoy obligado o obligada a hacer el examen. Si yo por algún motivo, que esperemos que no pase, deciden no rendir el examen, van a tener el ausente. Sí va a haber desaprobado aquel que haya entregado el examen y no alcance el puntaje necesario, o entregue una primera instancia de libres, pero no apruebe la segunda instancia. Esas personas sí van a tener desaprobado en el acta de examen. Con respecto a las constancias de evaluación para la mesa, los certificados de examen, solamente entregamos los certificados de examen a los trabajos entregados. ¿Qué quiere decir? No hacemos antes de la mesa y no hacemos a personas que no hayan rendido la materia. ¿Por qué? Porque no corresponde. Porque se entrega las constancias a aquellas personas que hayan participado efectivamente en la mesa, esto es, hayan entregado el examen de regular o el examen de libre, en cualquiera de las dos instancias, ¿sí? Entonces, eso es importante. Yo después les voy a consultar y voy a mandar un correo al interior de ese aula de la mesa de examen, quiénes son los que precisan constancias, y yo se las voy a elaborar y se les voy a mandar por correo, ¿sí? el archivo. Ahí están preguntando sobre dónde van a mirar las calificaciones del TIC de prácticos, en el mismo lugar donde las entregan. Nosotros hacemos lo siguiente. Nosotros tratamos de que ustedes puedan habitar el aula y eso implica poder conocer las devoluciones de los trabajos. Las notas van a estar adentro de esa sección tarea, donde ustedes van a poder ver cómo les fue con el trabajo. Si hay un trabajo que está desaprobado, va a tener el adjunto con las correcciones y la justificación de por qué no alcanzó la nota necesaria para aprobar esa condición. Entonces, ustedes van a poder consultar ahí sus dudas sobre la corrección de ese trabajo. En el caso de que tengamos una mesa masiva, por la inscripción que hay, lo más probable es que como hay que entregar las notas el 1 de octubre, y estamos cerrando el 24 con la entrega y empezamos la corrección, lo más probable es que estemos cerca de cargar las notas en el aula junto con las notas del CIU Guaraní. Por eso ustedes van a recibir en simultáneo, muchas veces pasa esto de que cargamos las notas en el acta del CIU y ustedes las reciben también en simultáneo dentro del aula. Entonces ahí va a estar como muy cerquita de esa fecha límite que es el 1 de octubre por la cantidad de gente que puede llegar a entregar y por la cantidad de gente que somos para corregir también. Quería agregar dos cosas que supongo que por ahí Pablo ya lo dijo al inicio. No se confíe, esto tiene sus características, ¿no? Digamos, la consigna se habilita a las 10 de la mañana y la fecha de entrega es pasado mañana, el 24 vendría a ser a las 10 de la mañana. No se confíen en querer subir el archivo 10 menos un segundo. Digamos, prevean que acá, así como le pasó a Pablo, que recién se desconectó, digamos, ustedes tienen 24 horas, pero no quiere decir que, bueno, que lo suban faltando un segundo, porque después no recibimos trabajos por otro medio que no sea el espacio institucional destinado para ello, que es el espacio de tareas en el aula. Esto es muy importante. No es que si tienen algún problema, a ver, ¿hay algún problema si nos pasamos un poquito? No, no va a ser un telegrama con 4 carillas, ¿eh? 4 carillas es como una declaración, digamos, ya. Es un manifiesto. Tratemos de no pasarnos, pero nadie va a estar desaprobado porque se pasó un renglón. Tampoco 8 carillas, ¿eh? No, a ver. No, claro. Las dos cosas que planteó Claudia son las cosas con las que arrancamos. Una tenía que ver con revisar los accesos y la conectividad para saber que tengo
disponible el acceso al aula y la posibilidad de recorrerla y saber que voy a poder bajar esa información y saber dónde está cada cosa. Por eso tenemos un título que separa la sección para regulares y para libres, y ahí dentro o bajo de ese título va a estar modalidad, foro, consigna y tarea. La tarea se carga como si fuera un archivo adjunto de un correo electrónico. Es exactamente igual el mismo procedimiento, así que no van a tener problema para poder resolverlo. En cuanto a la extensión, tratamos de respetar el máximo estipulado, porque también evitamos la sobreabundancia de compilaciones teóricas, que nos ha pasado y nos viene pasando en cada uno de los exámenes. El miedo a no saber cuánto de lo que yo tengo que poner, ¿sí?, es lo que tengo que poner para que responda la consigna. Y eso también es parte de la preparación de la materia. Eso es parte también del proceso cognitivo que yo desarrollo para poder preparar cualquier materia. Poder identificar ante una pregunta puntual una respuesta que me permita responder a esa pregunta puntual. Entonces ahí es donde también hay todo un trabajo de revisión, edición. Por eso también consideramos que ese mismo trabajo que otros alumnos y alumnas hacen en 2 horas, dar 24 horas de tiempo para poder también trabajar sobre esa edición, sobre esa revisión del texto. Entonces ahí no va a haber telegrama posible. Lo que no queremos es que nos pase, como nos ha pasado, que ponen todo por si algo de lo que puse pega en lo que... No, ahí metes la pata. Ahí metes la pata. Claro. Y donde más se nota es en el ejemplo. Porque, por ejemplo, un error habitual al momento de trabajar con la respuesta a los actos de habla es que cuando leemos la teoría, dicen que es la emisión lingüística en la cual se dan esos 3 actos de habla en simultáneo. Y ponen como ejemplo un ejemplo para acto locutivo y hiperlocutivo diferentes. Entonces ahí hay un error que muestra claramente que lo que me puedo copiar lo copio bien, pero lo que puedo responder por el ejemplo no lo estoy entendiendo. Entonces con eso ya me doy cuenta rápidamente que no está entendido el tema. Lo mismo sucede con otros materiales donde, por ejemplo, porque están completos los videos, sacan mucha información de los PowerPoint que tenemos para cada uno de los temas, de discurso social, discurso de información, pragmática, y terminan pasando que son compilaciones del Power. Entonces vos te das cuenta que hay error de puntuación, no es coherente el texto. Si yo lo leo rápido no entiendo lo que ¿se entiende? Entonces jugamos con que el otro que lee el texto o la otra que lee el texto entiende el tema y eso permite que más o menos esté acomodado. Y esa no es la idea. No es la idea. Por eso también sabemos que la extensión es otro componente y otro desafío. Y les puedo asegurar que, por suerte, corregimos muchos trabajos que respetaron la extensión y fueron excelentes producciones, porque también generaron este tipo de nivel, que es de relaborar y reapropiarse de esa teoría. Así que con 4 hojas alcanza perfectmente, y en tal caso, si por algún motivo me tengo que pasar un poco, nadie va a estar desaprobado, pero la idea es no mandar ni 6, ni 8, ni 12, ni 17, ni 25. No, lo digo así porque ha pasado que hemos recibido trabajos de 17 páginas. Entonces, es injusto para aquel que se tomó el trabajo, revisó, y no hizo como hizo esa persona que hizo una compilación textual de la materia. Le termino la frase a Pablo. No, además, cortar y pegar, digamos, yo puedo cortar y pegar, eso no es un buen trabajo y no va a estar aprobado, les adelanto. Así que con lo cual, por más que quiera hacer una compilación de toda la materia en 20 hojas, o sea, de ninguna manera me garantiza que ese trabajo va a estar aprobado. Y lo otro que me parecía importante también aclararles es que nosotros vamos a estar pendientes de estas entregas. Lo pueden entregar a las 8 de la mañana, digamos, la entrega es hasta las 10 de la mañana. A medida que van llegando los trabajos, vamos evaluando, pero no piensen que a las 10:01 van a tener todos los trabajos corregidos, porque bueno, sería poco serio, ¿se entiende? O sea, necesitamos sí un tiempo para poder. Cuanto más personas son las que se presenten, bueno, claramente nos demanda más tiempo. Tratamos de hacerlo en el día, pero puede no ser el mismo, hoy es martes, el mismo jueves. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, muchos de ustedes igual ya están estudiando o están leyendo la materia para el teórico, me refiero a los libres, en este caso, pero digamos, no es que a las 10:15 de la mañana van a tener todos los trabajos
entregados con su nota, porque, bueno, no es en la práctica no es posible, no es humanamente posible, ¿eh? No, le decía el tema, Pablo, de la corrección, digamos que... Lo escuché y es cierto eso, por eso también esto que nosotros generamos, que es un ajuste a la propuesta de evaluación, que es que el examen de aquellos que hacen la unidad libre lo rinden casi una semana después la segunda parte, porque también posibilita corregir, que ellos se enteren y que también se valore el proceso de revisión del trabajo, que es algo que nosotros como cátedra nos tomamos muy en serio y lo van a ver y lo van a notar en cada una de los comentarios sobre las resoluciones que hagamos generales sobre la corrección. Entonces, en ese sentido, nosotros lo consideramos muy serio la revisión del texto, pero también pedimos ciertas consideraciones en cuanto a la producción, y eso hace que genere, de acuerdo a la escala, proporcionalmente un tiempo de distancia entre entrega y confirmación de nota. Por eso les pedimos paciencia. Sí es cierto que van a poder comunicarse por el foro, van a poder, siempre y cuando tengan algo que comentar, que no sea esto, ¿qué pasa con mi nota si entregué hace 20 minutos? Eso va a ser Los que estén aprobados no van a recibir el archivo de nuevo, los que estén desaprobados, como dijo Pablo, sí van a recibir. Nosotros igual hacemos devoluciones, intervenimos todos los documentos y los guardamos, pero para agilizar el procedimiento, los que estén aprobados no hacemos devolución del archivo, y los que estén desaprobados sí, porque obviamente es justo y es lo que debe ser, que justifiquemos el por qué está desaprobado, e invitarlos a los próximos encuentros para poder volver a revisar y hacer las consultas. No pasa nada, no se va a caer el mundo, digamos, si no se cayó hasta ahora, imagínense, así que el que no apruebe la instancia de práctico lo vamos a justificar y les vamos a invitar a que se sumen a las clases de consulta que hay durante todo el cuatrimestre, además. Sí. Bueno, no sé si hay alguna duda o consulta específica de algún contenido, procedimiento, funcionalidad del aula, dudas con respecto a algo que consideren que pueden compartir con el resto de los compañeros y compañeras para avanzar, si les parece que estamos bien con las recomendaciones que acabamos de dar. Está abierto ahí para que puedan preguntar. Bueno, una alegría que esté todo, que hayamos elaborado materiales que sean tan claros. Mira, muy todo claro, muy claro todo, dice. No sé, Aymara, si es el apellido o el nombre, o Luna. ¿Aymara es el apellido? ¿El nombre, perdón? No, hola, profe. Aymara es mi nombre y Luna el apellido. Perfecto. Gracias. Conozco un médico mío, Luna de apellido. Bueno, lo que les queríamos transmitir era eso. Primero y principal, estas aclaraciones centrales que tienen que ver con la lógica de trabajo. Creo que es importante, como bien lo puntualizó Claudia, cuando uno sabe la lógica de trabajo, puede organizar mejor cómo va a dispensar el tiempo de producción. Entonces yo, por ejemplo, si voy a hacer el examen de libre, yo ya tengo el corpus general, ya pude haberlo leído, ya pude haber sistematizado todo eso que tengo disponible, trabajamos con libro abierto, quiere decir con todos los materiales que se pueden trabajar y con todos los materiales para regulares y para libres. Tengo que saber que hay contenidos que son estructurales, porque son los títulos de cada unidad, entonces en cada unidad de cada programa ya tengo la referencia más o menos para dónde va a ir cada una de las preguntas, y voy a ir armando seguramente, porque lo han visto por cómo la materia ha actualizado algunas cuestiones, algunos materiales para tener en cuenta. Entonces me parece que es importante esto de sentirse acompañados primero, y después porque es interesante que nosotros querramos que ustedes hagan esta experiencia y que puedan construir esa reflexión que estamos pidiendo. A veces uno encuentra en las consignas reflexiones sobre tal tema, y hacer una reflexión es una operación muy compleja y muy difícil de lograr. Nosotros queremos que esa reflexión sobre el lenguaje no quede específicamente en una opinión sobre los medios, sino tiene que ver con cómo esa situación de la mediación produce algo más que la práctica periodística. Le pasó
No sé si vieron el caso de ayer de Robertito con este señor que lo increpaba y lo que le decía era muy llamativo, porque en la interlegibilidad, en la interdiscursividad, según Angenot, ahí podemos rastrear un montón de cosas. De ese Y le salió la sentimiento. homofobia, por ejemplo. No, de muchas cosas, de muchas cosas. Entonces, lo que pensamos es que la situación en la cual estamos siendo mediados por una, y más ahora que es un pleonasmo de la mediación, porque uno está casi mediado en el 100% de las relaciones interpersonales, la situación de cómo aparece la construcción de la realidad no es solamente una cuestión específica de la práctica periodística. Ustedes también trabajan con la realidad en este campo disciplinar. La mediación que hay sobre la cuestión de subjetividad no solamente opera sobre los medios o sobre la política, sino también sobre los sujetos, y eso también son parte central e importante de la práctica profesional de la psicología, no del psicoanálisis en general. Y eso lo consideramos y eso nos parece importante decirlo, porque tiene que ver con eso, con esos mecanismos con los cuales se construye la realidad. Y por ese lado, esa construcción de la reflexión no la estamos buscando desde el punto de vista de la opinión, sino a partir de un procedimiento teórico y metodológico. ¿Sí? Esa es la propuesta en general. ¿Puedo hacer una pregunta? Es bastante específica igual. A partir de leer las notas periodísticas, nos había surgido con una compañera una duda sobre los subjetivemas en especial. En el texto están divididos, por cómo está diagramado el texto, cuando habla de los adjetivos, digamos, habla de axiológicos y no axiológicos. Adjetivos y sustantivos. Claro, la duda es porque muchas veces en las notas aparece la palabra, el sustantivo caravana, ¿no? Y que indicaría cantidad y nosotros lo pensábamos como que es una manera, digamos, de nombrar determinada y que indica Pero subjetividad. no es no axiológico caravana. No es. Ah, esa es la duda. No, porque caravana pueden ser 3 autos que van uno atrás del otro como 1000. Me parece que no hace referencia a la cantidad, a lo cuantitativo. Ah, está bien. Igual, yo les digo, lo importante, esto lo hacemos en las clases, en la cursada, siempre justifiquen, por eso ponemos justificar la respuesta, porque Kebrar Orecchioni, cuando hace esta taxonomía de ciertas palabras, digamos, también pone de manifiesto que entre algunas categorías hay ciertos límites imprecisos. Entonces, sí, bueno, claramente un verbo es un verbo digamos, no me puedo confundir un subjetivema nominal evaluativo de uno verbal, ¿no es cierto? O nominal y verbal. No me lo puedo confundir porque, bueno, no, ustedes dirán, ¿te podés confundir un verbo? Sí, por supuesto. Siempre digo lo mismo. La mejor forma para saber si un verbo es un verbo, aunque les parezca muy primitiva y rudimentaria, es conjugarlo. Digamos, porque puede pasar, hay palabras que ofrecen algunas dificultades. Y después, bueno, lo que es axiológico podría ser afectivo en algún punto. Y bueno, si yo lo justifico, porque no solamente lo justifico porque a mí me pinta que sea axiológico, lo justifico en el contexto de ese texto, digamos, lo que está pasando ahí adentro. Digamos, si apela constantemente a la afectividad de a quien está dirigido, porque lo quiero conmover, bueno, evidentemente ya hay una lógica ahí que tiene que ver con apelar a eso, ¿no? Digamos, los medios que se dedican al amarillismo, crónica, qué sé yo, ¿no? Digamos, cómo construyen apelando a eso en el espectador o en el lector. Entonces, siempre lo tengo que justificar y eso me permite a mí, aunque yo no esté de acuerdo, digamos, entender cuál fue la lógica, el procedimiento que lo llevó a decir que era axiológico o no axiológico. Que es en realidad entre lo axiológico y lo afectivo, porque lo no axiológico siempre tiene que ver con la cantidad, con el peso, con el tamaño, digamos que no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino en virtud del contexto, ¿no? Digamos, en virtud de a dónde está inserto esa unidad de sentido. Sí, Genial. y ahí recordar a esto que planteaba Claudia, el tipo de actor social que estamos analizando. La situación es
que esos medios de comunicación están en el lugar de esa supuesta realidad, ¿no? La construyen. Eso que yo estoy pensando que pasó es una construcción de lo que pasó. Entonces, cada una de las unidades léxicas que yo estoy marcando, ¿sí?, se da siempre en relación contextual y contextual con ese texto que yo estoy interviniendo. Entonces, hay palabras sueltas, si no trabajaríamos sobre un carácter exclusivamente designativo, descriptivo de la lengua, y en verdad vemos otra cosa más. Por eso mismo también hay una cuestión epistémica interesante que tiene que ver con que una palabra en sí misma, puesta en cierto contexto, puede generar, también lo plantea Carol Recchioni, ciertas problemáticas al momento de identificar qué está queriendo significar o qué sentido está queriendo asignar. ¿Pero por qué? Y bueno, porque hay palabras que en ciertos discursos tienen ciertos valores. Por ejemplo, si uno leyera periodismo deportivo, la cantidad, la relevancia en relación con la gente, con la manifestación, con todo eso, tiene un carácter importante, ¿sí? Ahora, en otros temas, lo más probable es que no sea tan relevante. Y después lo mismo sucede con los saberes de conocimiento y con los saberes de creencia, sobre qué elementos, todo eso que parece ser muy objetivo, no sostiene un posicionamiento subjetivo sobre un tema. Digo, todo eso son las estrategias, las construcciones que estamos analizando. Lo que estamos pensando es que gran parte de esa reflexión, gran parte de ese análisis, es producto, de nuevo, de apoyarme en un marco teórico metodológico que me permite poder problematizarlo. Por eso Caravana, suelta, puede ser muchas cosas. En ese enunciado hay que ver por qué el sujeto que enuncia la inscribe y el que la analiza o el que la analiza puede recomponerla como una marca relevante que muestra la subjetividad del sujeto de la enunciación sobre ese enunciado, sobre el tema que está refiriendo. ¿Por qué Caravana es relevante? Y bueno, ahí veremos. Si yo quiero marcar que la movilización fue masiva porque el apoyo y el rechazo al gobierno es masivo, bueno, lo más probable es que haga una selección léxica de cierto tipo de palabras que cuantifiquen. Multitudinaria, claro, cuando dicen multitudinaria. Digo, vos después por ahí lo ves, rangos. cuando lo ves en la imagen decís, ¿a qué le llamamos multitudinaria? O sea, 200, claro. ¿Qué significa multitudinaria? Claro. Multitudinarias son las marchas de las mujeres, digamos, o sea, no sé, ¿a qué le llaman multitudinaria? ¿No? Pues claro, de 200 es multitudinario, bueno, lo deberíamos por lo menos discutir, por lo menos lo deberíamos discutir. Pero finalmente quería decir que, perdón. Dale. Cierro esto, que de nuevo, lo importante es siempre entender que lo que yo estoy analizando no es, o sea, yo no estoy haciendo una operación del texto. Cada unidad léxica, cada sintagma, cada enunciado referido, cada elemento que yo pueda rescatar. Por eso también cuando trabajamos con Angenot, tanto para regulares como para libres, no trabajamos sobre una unidad léxica, sobre una palabra, trabajamos sobre cómo se inscribe ese discurso en la discursividad social. Estamos entendiendo la relación ineludible entre texto y contexto. Y adentro de ese discurso, la relación contextual que pueden tener ciertas estrategias discursivas que se despliegan, por ejemplo, los conectores argumentativos o algunos problemas relativos que referencian algún elemento que está enunciado más arriba o más abajo. Por eso es importante pensar, no hacemos una extracción de palabras o de términos, se analizan en la situación de enunciación que es parte de la materialidad sígnica que se pone y se somete al análisis del discurso. Por eso Caravana, si vos me lo decís así, yo te tendría que decir, tengo que ver en el contexto y en el enunciado en el cual se inscribe. De otra forma, podría significar muchas cosas y nada a la vez. Sí, ¿sabés por qué? Y en virtud no solo del cotexto, digamos, que es lo que sucede adentro del texto, sino en virtud del contexto. Yo creo, sinceramente les digo que no me acuerdo de los 5 discursos en this moment, ¿no? Pero intuyo que Caravana tiene que ver, porque la caravana está más vinculada a la movilización con autos. Entonces ciertos medios por ahí ponen Caravana para dar cuenta que los que se manifiestan no están afuera del auto y no se están cuidando. Entonces, y eso solamente lo puedo leer en el contexto de pandemia.
¿Se entiende? Digamos, en el momento en que esos discursos son enunciados. Porque generalmente cuando se producen manifestaciones así populares, bueno, en mi barrio se le llama, movilización. Movilización, ¿no es cierto? No caravana. ¿Qué significa la caravana? O sea, caravana, no sé, cuando va a la cancha, no sé. Pero digo, léanlo, ese caravana, tomémoslo como ejemplo para ver cómo uno puede problematizar esto, que no es solamente una palabra, sino cómo la leo. Bueno, necesariamente el 9 de julio del año 2020 lo tengo que leer en el contexto de la pandemia. Y cómo se construye eso que las personas salgan a la calle, digamos, ¿no? Desde, si quieren, vamos a hablarlo en términos, no es una invitación a que esto lo hagan por favor, en el examen, pero en el contexto de la grieta, ¿qué significa que alguien salga a la calle o no salga a la calle? Digamos, hay muchas lógicas que pasan ahí adentro. ¿Mm? Sí, y por eso también es importante metodológicamente el ejercicio de contraste. Entonces, ahí es donde la compañera va a poder explicar que sobre una misma situación, diríamos, de mismo hecho fenoménico kantiano, hay formas de construcción diferentes. Entonces, mientras la otra es una manifestación anti Habana que defiende la República. Entonces, la situación es interesante en el contraste. De nuevo, por eso hacemos análisis de corpus, por eso trabajamos sobre una materia sísmica, por eso trabajamos específicamente en eso que está efectivamente enunciado y no sobre lo que podría haberse dicho o podría haberse anunciado en otro lugar que no estamos analizando. Entonces, eso es importante porque también resguarda al análisis del discurso a nivel de vigilancia epistemológica sobre qué está diciendo o qué está analizando sobre eso. Por eso, de nuevo, esto para todos y todas, por eso es la idea de ese giro discursivo, la idea de pensar, de leer la realidad, leer el mundo a partir de los discursos que se producen, ¿sí? Entonces ahí es donde es interesante pensar. Yo voy a analizar los discursos porque son esos discursos los que están ahora reemplazando la forma de entender la realidad social. Entonces ahí es donde voy a poder entender o voy a entender cómo ciertas materiales sísmicas producen esa realidad social a partir del momento de semiotizarla, nombrarla, ponerla en sentido, ponerla en palabras, ponerla en funcionamiento. Y circulan, como dijo muy bien Claudia, en cierto momento. Hay ciertas palabras, ciertas expresiones, ciertas lógicas, ciertos sentidos que operan fácilmente porque hay una discursividad social que ampara. Seguramente vaya a haber muchas tesis sobre este 2020 como modelizó Angenot para leer qué pasó con esto del cuidarse, la peste, la salud, la manifestación, digo, nada, va a haber seguramente. El tema es que nosotros estamos analizando ese recorte, esa material sísmica. Y eso también seguramente va a servir porque los... Quedo ahí. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Y ya iríamos cerrando. Los que veo acá, Natalia, Macarena, Sheila, las dos Macarenas. ¿Alguna otra duda? Tenemos todo un público femenino, me parece. Aldana, Martina. Bueno, lo mejor que les puedo decir es que la pasen bien haciendo el trabajo. ¿Eh? Perdón, se volvió a cortar. No, listo. sí. Vamos a poner los fideos. Entonces, Sí. cualquier duda o consulta. Bueno, cualquier duda o consulta tenemos el día de hoy para contar por los foros, algunas dudas, y después nada, mañana podemos tener también la instancia durante el examen, cualquier cosa que haya, específicamente problemas de comprensión sobre las actividades y esas cuestiones. Les agradecemos mucho haber participado de este espacio, espero que haya servido, que haya sido de utilidad. Así que bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Claudia. Bueno, no, gracias a ustedes. Chao. Gracias.